Ahora, ¿qué otro elemento podríamos considerar como expresión Virgo de la sociedad? Como expresión, siempre resaltamos subdesarrollada, por decir así, ¿no? Una expresión que podría ser mejorada, ¿no? Para que ese Virgo sea más eficiente y para que la sociedad en sí sea más eficiente. Entonces, hay otro aspecto que podemos considerar como Virgo y vamos a ver que finalmente ese aspecto tiene mucho que ver con el punto anterior del trabajo que hemos desarrollado y también finalmente nos podría servir de tal vez de solución, digamos, ¿no? Para cambiar, habíamos dicho un poquito ese concepto actual del trabajo, esa idea del trabajo que está presente en la sociedad actual. Entonces, ¿cuál es ese otro punto? Es lo que solemos llamar el servicio o la idea de servir. Sabemos que Virgo, nuestra parte Virgo, nuestra expresión Virgo se relaciona mucho con el servicio. Se suele decir, creo de manera muy justa, que Virgo es la expresión más servicial, o que el signo Virgo, que la parte Virgo muy desarrollada, se relaciona mucho con el aspecto servicial. Sabemos que Virgo es siempre muy activo, posiblemente el signo más activo del zodiaco, siempre quiere estar haciendo algo y muchas veces ese hacer algo es ayudar, colaborar, ayudar a lo que la otra persona necesita, dar una mano y también muchas veces para sí mismo, digamos, ¿no? Esa actividad es como puede ser un servicio hacia nuestra casa, nuestra familia en términos de limpieza o cualquier otra actividad detrás de la cual, por lo general, Virgo se suele expresar. Pero lo que estamos diciendo, ¿no? Básicamente de ayudar a los demás, de colaborar, de prestar una mano a otros, eso es realmente el servicio. Eso significa realmente la palabra servicio o la idea de servir. Entonces, vamos a entrar un poquito más en detalle en ese aspecto y vamos a ver después, como hemos dicho, cómo podemos relacionar justamente la idea de servicio con la idea del trabajo. Muchas veces usamos la etimología para tener un poquito más de precisión, para entender un poco mejor el significado de las palabras y qué hay detrás de su creación. Así que la palabra servir, si investigamos un poquito, vamos a darnos cuenta que realmente la palabra latín, la raíz latín que hay atrás, servus, significaba esclavo. Servus o el servi era el esclavo en la Roma antigua. Esa palabra, de hecho, posteriormente llegó a cambiarse, o bueno, se llegó a utilizar otra palabra, que es la palabra esclavo, propiamente dicho, o sclavus, en latín, pero eso se refirió a un cambio histórico en el cual los pueblos eslavos llegaron a ser esclavos
o prisioneros o servidores de los romanos y por eso hubo ese cambio de palabra. Pero originalmente el servus, el que servía, era el esclavo. De ahí vienen otras palabras como el siervo o la servitud o servil y también obviamente la palabra sirviente. El sirviente o la sirviente es finalmente hasta en la actualidad, podríamos decir, se relaciona un poco, pienso, con la esclavitud en el sentido de que es la palabra que hace lo que se les pide, obedece. Es una persona mandada, ¿no? Es decir, que uno le manda para que haga ciertas tareas, muchas veces a cambio de una retribución económica, ¿no? Pero como digo, bueno, todavía no está totalmente alejado de esa idea de servitud o de esclavitud. Entonces, eso sería aparentemente el origen de la palabra servicio, servir. Y obviamente, si la consideramos bajo ese ángulo, bueno, podemos entender todos los usos que damos a esos sirvientes en nuestra actualidad. Pero ¿es realmente eso, el servir, el servicio? ¿O antes de ese uso generalizado por los romanos no había otro concepto atrás? Y ahí nuevamente, buscando, investigando con la etimología, vamos a encontrar otra raíz anterior. Como muchas veces sabemos que hay raíces indoeuropeas y vamos a encontrar una posible conexión con la raíz indoeuropea ser. Esa raíz es la que encontramos, por ejemplo, en palabras como observar, conservar o preservar, ese ser. Y esa raíz se vincula con la idea de proteger, guardar. ¿Sí? Entonces, esa raíz indoeuropea ser que tendríamos dentro de la palabra servir, aparentemente se relaciona con una idea de proteger y de guardar. Y eso creo que nos puede dar otro entendimiento de lo que sería el servicio. Ahora, obviamente, lo que tenemos que preguntarnos es proteger o guardar qué, de qué estamos hablando. Y podríamos ir por el camino, por el entendimiento de proteger o guardar los elementos que permiten el proceso evolutivo del ser humano. Proteger o guardar la expresión esencial de cada persona que justamente va a permitir esa evolución o ese proceso evolutivo. Eso sería otra forma de considerar el origen y el significado de la palabra servicio. Entonces, ahondemos un poquito más en esa dirección. ¿Cómo? ¿Cuál es esa otra versión, digamos, del servicio? Entonces, como hemos dicho, es proteger los elementos que permiten nuestra evolución. O, dicho de otra manera, permitir
la expresión del potencial de cada ser humano para permitir o para proteger, digamos, nuestra expresión esencial. Tenemos que obviamente partir del entendimiento que hay una expresión esencial, que todos tenemos al nacer un cierto potencial. Si nos acordamos cuando hemos hablado de la parte del trabajo, Virgo y el trabajo, habíamos hablado de ese filósofo de signo Virgo, el John Locke, que justamente él nos daba una interpretación diferente de lo que era un ser humano, ese filósofo de la corriente del empirismo, nos decía que el ser humano al nacer era una tabula rasa, es decir, que venía totalmente vacío y que había que llenarle mientras iba creciendo. Obviamente partiendo de esa idea, bueno, ahí no hay manera de, obviamente, contemplar la posibilidad de expresar el potencial innato de cada persona o de cada ser humano, porque no hay, en ese caso no hay. Pero justamente lo que habíamos dicho es que podíamos partir de otra consideración de lo que es un ser humano y entender que al nacer viene con ciertos elementos, cierto potencial, ciertas cualidades que están ahí, que le acompañan en su existencia desde el momento que nace. Y entonces la idea, para ir expresando lo que decimos del servicio o de esa aceptación del servicio, la idea entonces es ayudar y apoyar a la expresión de ese potencial innato. Ayudar a que esos elementos que vienen, que nos acompañan, se expresen y se fortalecen. Eso sería otra idea que estamos desarrollando sobre el aspecto que puede llevar al servicio, al verdadero servicio. Entonces, repito, entender, ubicar las cualidades o el potencial de cada ser humano desde pequeño y apoyar a su expresión. Es decir, que obviamente habría que tener la capacidad dentro del sistema educativo, eso lo habíamos hablado en la charla sobre la educación. Obviamente eso debería estar totalmente incluido, por decir así, dentro de nuestro proceso educativo. Enfocarnos en la habilidad, en la capacidad, en el potencial de cada uno de los seres humanos y ayudar a que ese ser o esa persona vaya desarrollando, vaya expresando ese potencial. Hay casos, obviamente, cuando es muy, muy claro. Desde pequeño podemos ver una inclinación muy, muy obvia, pero bueno, en la mayoría de los casos tendría la necesidad de que un guía o alguien, un educador, un profesor, digamos, tenga la capacidad de detectar ese potencial y de ayudar a que se exprese. Y eso obviamente permitiría después, por una parte, el servicio que estamos hablando, es decir, de poner, de compartir ese potencial nuestro con el resto de las personas o con la sociedad. Y obviamente eso permitiría también cambiar posiblemente lo que llamamos la autorrealización o el desarrollo personal.
A partir del momento que la persona desde pequeño va desarrollando lo que le pertenece, lo que le corresponde, lo que es de él o de ella, obviamente su camino va a ser mucho más claro y al mismo tiempo su probabilidad de perderse o su probabilidad también de caer en la corrupción va a ser cada vez menor, porque estamos expresando lo nuestro, no hay otra posibilidad, no hay otra opción. Es decir, bueno, como les decía, en los casos más claros, por ejemplo, si hablamos de un Beethoven, de un artista que desde muy temprana edad expresa ese potencial artístico, bueno, le empujamos en ese camino y es obvio que esa persona después no va a poder contemplar otro camino y no va a poder dejar nunca ese camino. No habrá otra fuerza, otra influencia que le va a poder alejar de ese camino. Y ni siquiera el aspecto económico, que habíamos visto que es tan poderoso en la actualidad, va a poder prostituir o va a poder llegar a hacer entrar una cierta corrupción en esa persona. No, no. Desde pequeña esa persona sabe cuál es su misión, sabe lo que tiene que desarrollar, lo que tiene adentro y después lo va a ofrecer al resto de la humanidad, por decir así. Entonces es encontrar ese que es totalmente nuestro. Lo mismo que una Juana de Arco, que desde pequeña tuvo muy claro lo que tenía que hacer, desde pequeña sabía que tenía que liberar Francia, digamos, después no había fuerza que le podía hacer cambiar de rumbo. La única opción era matar, como vimos. Pero nada de corrupción. Entonces, si usamos, digamos, ese paralelo con esas personas que obviamente tenían mucho más clara su camino y su potencial, pero si logremos desarrollar en cada persona ese aspecto innato, como digo, por una parte, podemos estar seguros que esas personas no van a desviar de su camino. Si desde muy temprana edad les hemos fortaleciendo en eso, es decir, hablando de políticos, que habíamos visto con Leo. Si el político es una persona que desde muy temprana edad está mostrando ciertas virtudes que se relacionan con el político, una persona que desde pequeña vemos que tiene un sentido de la justicia muy presente, por ejemplo, si la empujamos en ese camino, el día que esa persona llegue a ser un hombre político, lo más seguro es que no se desvíe de su sentido de la justicia o del honor. Mientras que si es una persona que va cambiando de rumbo según los intereses, según las influencias externas, obviamente esa persona nuevamente podrá cambiar de rumbo y podrá ser influenciada por otros elementos exteriores. Entonces, eso es la importancia de empujar a ese desarrollo de los elementos innatos de cada ser humano. Entonces, eso es como parte del proteger o de guardar los elementos que permiten el desarrollo evolutivo. Y como dijimos, el servicio completo sería después compartir, entregar esos aspectos míos o de cada uno que se han desarrollado, que se han fortaleciendo, que están totalmente afirmados y presentes, que no pueden ser cambiados, comprados o alterados, ponerles al servicio del otro, de los otros, del país o del resto de la humanidad. Eso sería realmente la idea del servicio. No habrá
ninguna posibilidad de ambigüedad después en el camino de esas personas. Y esa ambigüedad para volver a Virgo es posiblemente, bueno, es lo que hace la diferencia entre esas dos percepciones que dijimos del servicio. Una percepción de un entendimiento del servicio de hacer lo que los demás necesitan y la otra posibilidad más bien de desarrollar lo mío y de después de ofrecer lo mío al resto de mis semejantes. Pero si no está muy claro, obviamente, cuál es el verdadero servicio, habrá esa ambigüedad. Y obviamente nuestra parte Virgo puede caer en muchos aspectos, en muchas tentaciones o en muchas expresiones no tan propias y que finalmente van a generar malestar en nuestra parte Virgo porque vamos a pensar que nos utilizan, vamos a pensar que no hay gratitud, que la sociedad me está utilizando, digo, está aprovechando de mí, y vamos a encontrar todos esos elementos muy negativos que a veces encontramos en la expresión Virgo. Y también, obviamente, sabemos que Virgo a veces por no confrontar o por no hacer los esfuerzos, tal vez por no poder desapegarse de ciertos intereses o del aspecto económico, va a preferir finalmente esconderse detrás de esa sobreactividad. Y después, pero yo no tengo tiempo para eso, estoy ayudando a todo el mundo y eso no me sirve de nada. Pero muchas veces eso sería esconderse y no reconocer finalmente que primero habría que desarrollar lo nuestro, confrontar ciertos elementos, confrontar ciertos apegos que tenemos, especialmente económicos, que finalmente no queremos soltar para poder justamente desarrollar lo nuestro, ¿no? Siempre va a haber un poquito lo que decía, esa ambigüedad, ¿no? En la persona Virgo y obviamente mucho más en la expresión Virgo de la sociedad, donde el aspecto económico, la trampa económica es tan fuerte que puede hacer caer a la gran mayoría de la gente. Pero repito, si realmente llegamos a desarrollar lo nuestro, no habrá ninguna fuerza o ninguna tentación que nos puede mover o que nos puede hacer cambiar de rumbo. Así que eso sería, creo, la idea del servicio que después deberíamos encontrar en lo que llamamos el trabajo. Finalmente, el trabajo sería la retribución económica del aporte que hacemos a la sociedad en función de lo que somos. Si yo tengo la fibra, por decir así, de agricultor, bueno, soy agricultor, lo hago, como digo, con toda la honestidad y la rectitud de un verdadero agricultor y voy a recibir una cierta retribución económica. Si soy un político, un artista, científico, religioso, de la misma manera. Pero partiendo, repito nuevamente, lo fundamental es partiendo del entendimiento y del reconocimiento de lo que es nuestro potencial y de lo que es nuestra expresión innata. Eso sería realmente la idea del servicio.